Toca resolver el ejercicio 12-231, donde nos dice un hombre puede remar un bote a 5 metros por segundo en aguas tranquilas. Desea cruzar un río de 50 metros de ancho hasta el punto B, situado a 50 metros corriente abajo. Si el río fluye con una velocidad de 2 metros por segundo, determine la rapidez del bote y el tiempo requerido para cruzarlo. Y entonces vamos a establecer primero qué es lo que nos piden. Nos está pidiendo la rapidez del bote. Listo, eso nos está pidiendo, y el tiempo, y también el tiempo que necesita para cruzarlo. Y entonces dos cosas nos están pidiendo. A ver, vamos a resaltar lo que nos piden siempre para no perder de vista, ¿no? Entonces, ahora lo primero que tenemos que hacer para poder resolver los ejercicios de movimiento, tenemos que tener nuestro sistema de referencia, ¿no? Entonces voy a aprovechar el punto A para ubicar el eje X y también el eje Y. Entonces el eje Y va a estar en la dirección del movimiento del río, y el eje X sería en esta dirección. La abscisa entonces por acá y la ordenada en esa dirección. Ya tenemos nuestro sistema de coordenadas, donde vamos a ubicar a nuestro observador. Eso es importante, ¿no? Tener a un observador de manera imaginaria para poder hacer el estudio, en este caso, de esta partícula que es el bote. Bien, entonces, a ver, vamos a ir ordenándonos. Nos dicen que nos están pidiendo la velocidad del bote. A ver, lo voy a graficar. Nos está pidiendo la rapidez, pero yo voy a trabajar, o siempre estamos trabajando a nivel vectorial. Entonces, ¿cómo voy a graficar? Yo tengo acá dos direcciones. Una dirección que está de esta manera, con líneas entrecortadas, mejor dicho. Ahí está, tenemos esa dirección. Y tenemos la otra dirección que está por acá, ¿no? Incluso está un ángulo θ respecto a la horizontal, de esta manera. Entonces tenemos dos direcciones, ¿no? ¿Y por qué es eso? Porque el bote tiene las dos direcciones. ¿Hacia dónde está dirigiéndose el bote, ¿no? ¿Cuál es la trayectoria del bote? Entonces ahí surge la primera pregunta: ¿cómo vamos a resolverlo? En realidad va a depender del observador. Este observador, donde se encuentra en el origen de las coordenadas de este sistema rectangular, o sistema de coordenadas rectangulares, él va a ver la trayectoria del bote en esta dirección. Va a ver que se inicia por acá y va a llegar al punto B, ¿no? Eso es lo que va a ver el observador de nuestro sistema de referencia. Entonces voy a trazar ese vector velocidad. Ahí está. Entonces, ese vector va a representar a la velocidad del bote, la rapidez del bote. Cuando se trata de módulo o de magnitudes, rapidez, y como vector simplemente velocidad. Bien, entonces este módulo es lo que nos está pidiendo.
y hemos graficado al vector donde va a estar involucrado la rapidez, el vector velocidad. Bien, y entonces decimos, y esta trayectoria de color celeste, ¿qué es, no? Entonces, esta trayectoria es también la trayectoria del bote, pero ya no respecto a este observador, sino a un observador que se va a ubicar en un punto del río, por acá, ¿no? Y entonces, este observador va a ver al bote dirigirse en esta trayectoria. Entonces la trayectoria para este observador es esta línea celeste. La trayectoria para este observador es la línea verde. Y por ende, el desplazamiento y la velocidad, todo va a depender del observador. Voy a trazar entonces la velocidad. Estamos trabajando las velocidades del bote, pero respecto a este observador, respecto al río. Ese observador está ubicado en un punto del río. Entonces, ahí está, ¿no? Esta velocidad o este vector que estoy trazando es la velocidad también del bote, pero no podría ser ambos, ¿no? Por fin, ¿por dónde está yendo? Entonces la respuesta sería depende, ¿no? Depende del observador. Esta velocidad respecto a este observador no necesita especificarlo. Acá sí necesitamos especificar. Esta velocidad del bote es respecto al río. Ahí está, ¿no? Entonces, un poquito ahí está. Vamos a agrandar para poder trazar ahora sí el vector velocidad del río que va a cerrar el triángulo que forman estos tres vectores. Bien, entonces vamos a trazar la velocidad del río. A ver, por acá. Listo. Este vector entonces va a representar a la velocidad del río. Entonces, cuando digo velocidad del río solamente, entonces me estoy refiriendo que es respecto a este observador. Esta velocidad del bote es respecto a este observador. En cambio, esta velocidad sí es respecto al río. La velocidad del bote es respecto al río. Bien, entonces ya tenemos el gráfico preparado. Ya todos los datos. Ahora vamos a poner la velocidad del río. Sabemos que es 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. ¿Qué más tenemos de dato? Este dato de 5 metros por segundo en aguas tranquilas, ¿no? Se refiere a esta velocidad porque cuando decimos que el observador está en el río, cuando decimos que la velocidad del bote es respecto al río, entonces el río se considera, o el punto donde se encuentra el observador se considera fijo, inmóvil, quieto, ¿no? Por eso dice aguas tranquilas. Entonces es dato. Nos está diciendo que este valor es 5 metros por segundo. Metros por segundo. Bien, entonces, a ver qué más. Tenemos el ancho del río, 50. Y el bote va a llegar a este punto B donde la distancia de A hasta B
en la línea del eje Y es 50 metros. Ya tenemos todo. Tenemos todos los datos. Tenemos lo que nos están pidiendo. Ahora sí, ya hemos creado las condiciones necesarias para poder darle solución a nuestro ejercicio. Pues vamos a darle solución al ejercicio. Bien, a ver, como ya tenemos nuestro gráfico, sabemos lo que queremos, voy a plantear la ecuación vectorial. A ver, a mí me están pidiendo la velocidad del bote, ¿no? Esta de acá. Entonces ese vector la voy a expresar en términos de estos vectores que son datos del ejercicio. Les voy a decir punto inicial, punto final. Entonces voy a expresar el vector velocidad del bote. A ver acá. La velocidad del bote entonces va a ser igual, aprovechando la teoría de vectores, punto inicial, punto final va a ser igual entonces a este vector rojo más el vector negro, que es la velocidad del río, ¿no? Entonces sería la velocidad del bote respecto al río como vector más la velocidad del río. Listo. Entonces ya tengo la ecuación vectorial que me va a permitir resolver el ejercicio. Entonces lo único que tengo que hacer es ya expresar cada vector en términos de los vectores unitarios de nuestro sistema de referencia. Por eso que es necesario asignarle vectores unitarios, ¿no? Al eje X tenemos el vector Y al eje Y el vector unitario J, ¿no? Listo. Entonces, ahora sí, vamos a expresar todos los vectores que están involucrando en nuestra solución, en este ejercicio, de manera vectorial. Eso es importante. A ver, empecemos con la más simple. Aquí nada más. Aquí va a ser igual la velocidad del río, ¿no? De manera vectorial. ¿Qué necesitamos? Su módulo. Sabemos que es 2. Por el unitario. A ver, este vector está dirigido hacia abajo en la dirección del eje Y. Entonces vamos a acompañar el vector unitario J, ¿no? Ahí está. Entonces el vector del río, la velocidad del río es 2J nada más. Ahora, para poder expresar el vector unitario o expresar vectorialmente la velocidad del bote respecto al río, no es tan fácil, ¿no? Hay que descomponer. Entonces, eso vamos a hacer. Trazamos entonces las componentes por acá. A ver, de esta manera. La componente en el eje X y la componente en el eje Y. Listo. Entonces por acá y por acá. Bien, entonces vamos a descomponer. A ver, con el mismo color. Esa componente y la otra componente sería por acá. Listo. Entonces tenemos las dos componentes. Ya, ¿qué va a ser igual entonces? A ver, acá tenemos el ángulo θ que está haciendo esta velocidad del bote respecto al río. Entonces esta componente sería 5 por el coseno del ángulo θ.
Y esta otra componente sería 5, ahora por el seno del ángulo teta. Entonces, ahora sí vamos a expresarlo vectorialmente a este vector que es la velocidad del bote respecto al río. A ver por acá. La velocidad del bote respecto al río. ¿A qué va a ser igual? A ver, primero en el eje X sería 5 coseno de teta. 5 coseno de teta por I positivo por I. Y para el eje Y sería más, lado positivo también, más 5 seno del ángulo de teta por J. Listo. Entonces, ahí tenemos la expresión vectorial de los vectores que van a estar, que están involucrados en en la solución del ejercicio. Entonces vemos que tenemos un problema. No conocemos el valor de teta. ¿Cómo hacemos para poder calcular el valor del ángulo de teta? Puesto que al no conocer no voy a poder expresar numéricamente en términos del IJ al vector velocidad del bote respecto al río. No lo voy a poder hacer. Bien, entonces a ver, vamos a solucionar o vamos a tratar de hallar este ángulo teta. A ver, por acá. A ver, por ahí lo vamos a dejar este espacio para solucionar lo que nos están pidiendo. Bien, entonces, a ver. Hasta ahora no hemos utilizado las distancias. Esta distancia y esta otra distancia. Vamos a aprovechar entonces y utilizar el principio de independencia de movimientos. Entonces, vamos a estudiarlo, el movimiento a lo largo del eje X. Entonces, vamos a estudiar el movimiento en el eje X, cuya ecuación que va a gobernar al considerar un movimiento rectilíneo uniforme, que no hay variación de la rapidez. Entonces la ecuación que gobierna va a ser igual, la distancia en el eje X va a ser igual a la rapidez también en el eje X por el tiempo. Bien, la distancia en el eje X, entonces la distancia es 50. Va a ser igual a la velocidad en X. Y en X sería este de acá, 5 coseno de teta y nada más, ¿no? 5 coseno de teta por el tiempo. Ahí tenemos ya resuelto el movimiento en el eje X. Es todo lo que podemos hacer. Vamos a estudiar ahora el movimiento, pero en el eje Y. Y la ecuación que gobierna es la misma, ¿no? Con la diferencia que ahora es la distancia en el eje Y, la rapidez en el eje Y por el tiempo. Entonces, la distancia también es 50 por dato. 50, que va a ser igual. ¿Quiénes son responsables de recorrer estos 50 metros? A ver, ¿cuáles son esas velocidades? 5 seno de teta y también la velocidad del río, ¿no? Son estas dos velocidades las responsables de que el bote recorra estos 50 metros. Entonces vamos a considerar 5 seno de teta más 2. Y todo eso por el tiempo. Bien, entonces vamos a denominar este de acá la ecuación 1 y este de acá la ecuación 2. Si nosotros dividimos, vamos a eliminar el tiempo, ¿no? Para poder hallar el ángulo teta. Entonces eso hacemos, ¿no? Vamos a ver
dividir la ecuación 1 entre la ecuación 2. A ver, dividimos acá 1, los tiempos se van a eliminar y entonces linealizando vamos a tener lo siguiente, ¿no? Linealizando sería 5 seno del ángulo teta más 1, más 2, mejor dicho, igual a 5 coseno de teta. Esta de acá es una ecuación trigonométrica. Si nosotros lo resolvemos, esta ecuación trigonométrica, vamos a obtener el ángulo teta. Entonces, esta solución ya lo tenemos que hacer mediante una calculadora científica. Rápidamente nos va a dar el valor de teta. Entonces, resolviendo, tendríamos que el valor de teta, en ese caso, sería sería 0,499 radianes. Ese sería el valor del ángulo, que haciendo la equivalencia tendríamos 28.57 grados sexagesimales. Entonces ya tenemos el valor de teta. Ya podemos hallar la expresión vectorial de esta velocidad. Entonces, si nosotros reemplazamos este valor del ángulo teta por acá, si reemplazamos, ya tendríamos el valor o la expresión vectorial de la velocidad del bote, pero respecto al río. 5 por el coseno de 28.57 nos está saliendo 4.39. 4.39 más y 5 seno de 28.57 nos sale que es 2.39 J. Y entonces ahora sí, al ya tener esta velocidad de acá, podemos llevarlo hacia nuestra ecuación principal, reemplazarlo, ya prácticamente tenemos la respuesta. Y a ver, eso hacemos. Entonces decimos, ¿no?, que la velocidad del bote, ahora sí, solamente del bote, va a ser igual a la velocidad del bote respecto al río, que lo tenemos por acá, sería 4.39 y más 2.39 J y más la velocidad del río, lo tenemos por acá, 2 veces J. Y entonces ya solamente queda operar. La velocidad del bote va a ser igual. A ver, el I queda como 4,39 y el J sería más también 4.39 J. Listo. Entonces ya está resuelto, ¿no? Ya tenemos la velocidad del bote, 439i más 439j. Ahora nos está pidiendo la rapidez. Simplemente vamos a calcular el módulo o la magnitud. Y para poder calcularlo solamente ya es Pitágoras, ¿no? La velocidad del bote entonces va a ser igual a la raíz de 4.39 al cuadrado más
4.39 al cuadrado. También hubiésemos resuelto, como son iguales, afectarlo raíz cuadrada nada más de 2 y listo, ¿no? Entonces el resultado nos está saliendo que es 6.21 metros por segundo. Entonces ya tenemos la rapidez del bote. Y ahora, ¿cómo hallamos el tiempo? Bueno, el tiempo lo tenemos por acá o también por acá. La más simple es esta, ¿no? Como ya conocemos el ángulo de θ, podemos reemplazar acá, ¿no? Entonces, a ver acá. Para θ igual a 28.57 grados. Entonces el valor del tiempo, reemplazando nada más acá, tendríamos que nos sale, a ver, 11.39 segundos. Listo. Entonces ya eso es una cuestión operativa nada más. Esa es la respuesta para el ejercicio. Entonces hemos dado solución a estos ejercicios de movimiento relativo, siempre manejando los sistemas de referencia, ¿no? Donde se va a ubicar observadores. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? La velocidad, el desplazamiento, la posición siempre van a estar referidos a un sistema de referencia, o de manera más simple, respecto a un observador. Entonces una vez que se establece de manera correcta la dirección, las trayectorias, en este caso la dirección de las velocidades y la notación correcta, ya lo demás es un poco de álgebra vectorial o manejo de vectores, y simplemente ya luego es una parte operativa, ¿no? Bien, entonces de esa manera estamos dando solución al ejercicio 231 del libro de dinámica de Hibeler.